el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de los temas que están programados, ahí sí que están regulados en el programa. Vamos a hacer la presentación del tema de hoy. Nos corresponde este. Ahí estamos. Bien. Muy bien. Bueno, espero que se pueda ver la presentación. Estamos bien, muy buenas tardes, bienvenidos. Me alegra saludarles. Qué bueno verles. Les envié a su correo. No teníamos el salón virtual de Classroom. Ahora ya contamos con nuestro salón virtual. Hasta el día de ayer pude coordinar con los encargados de esta actividad. Y por eso antes les había enviado su material de los artículos que hay que estudiar de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo y su reglamento. Quise enviarles ese primer grupo para que ustedes puedan empezar a estudiarlo. Ya posteriormente les estaré enviando por este medio, les estaré enviando el documento correspondiente a el impuesto al valor agregado. En cuanto a la ley del timbre forense y timbre notarial, eso sí, como no es una ley muy extensa, yo sí se las recomiendo que la lean toda, por favor. Ley del timbre forense y timbre notarial, porque van a ser abogados, tienen que cubrir timbre del forense y van a ser notarios, y de una especial razón por el curso tenemos que estudiar la ley el impuesto del timbre notarial. Entonces, esa ley sí se la recomiendo, no tiene muchos artículos, les recomiendo que la lean completa. Ley del timbre forense y timbre notarial. Artículos de la ley del impuesto al valor agregado se los voy a estar remitiendo por este medio. Yo estuve revisando el correo, inclusive hoy en la mañana nadie me envió un mensaje indicando que habían recibido el material. No sé si lo recibieron, me gustaría que me confirmaran haber recibido la nómina de artículos de la ley del timbre fiscal y su reglamento. También me permití remitirles una hoja guía para las representaciones, con qué documentos se acredita la representación en una serie de casos que se describen en el material que se les envió. Yo espero que lo hayan recibido. Bueno, entonces, el tema de hoy va a ser el ejercicio del notariado en el exterior. Si vemos nosotros, tenemos ya el tema número 5, que va muy relacionado con el tema número 4, y vamos a ver por qué. El tema número 5 ya es para el examen segundo parcial, no es para el primer parcial. Este tema es para el segundo parcial. Necesitamos ejemplificar, necesitamos redactar algo relacionado con este tema de ejercicio de notariado en exterior. Especialmente necesitamos analizar el tema de los impuestos, por la forma en que hay que cubrir los impuestos en estos documentos que vienen del extranjero. Ustedes saben de que la migración ha surgido desde hace muchos años. Desde épocas muy remotas, muy antiguas, ya el ser humano siente la necesidad de poder migrar de un lugar a otro. Por distintas cuestiones políticas, por distintas cuestiones sociales, económicas, de clima o de desastres naturales, el ser humano ha tenido que migrar de un lugar a otro. Los fenicios fueron los primeros en realizar el transporte marítimo, el negocio marítimo, y como consecuencia de ello se movilizaban de un lugar a otro por la vía marítima. En la actualidad nosotros vemos que el sistema migratorio es un sistema que ha representado muchas consecuencias para los connacionales, algunas consecuencias positivas, desafortunadamente algunas consecuencias negativas, y más ahora que la situación migratoria, el norte ha estado un poquito más debilitado, tal vez sin el poquito, ha estado muy complicada. Entonces todo eso genera que las personas se transfieran o trasladen de un país a otro. Acordémonos que la capacidad, la personalidad,
Eso lo llevamos intrínsecamente, estemos donde estemos. Y como consecuencia, van a haber negocios jurídicos que los guatemaltecos van a realizar en el extranjero para que surtan efectos en Guatemala. De la misma manera, van a haber extranjeros en Guatemala que van a realizar negocios que van a repercutir en el extranjero. Es decir, el ejercicio del notariado en el exterior no solamente es en el extranjero, sino que también es ejercer en Guatemala para que surta efectos en el exterior o en el extranjero. De esa cuenta, para los efectos del curso, vamos a encontrar dos grupos. Vamos a clasificar estos documentos que vienen del extranjero en dos grupos. El grupo número 1, que vamos a tener acá, ahí está, el grupo número 1. En el grupo número 1, de esos documentos que vienen del extranjero, vamos a entender que está integrado por dos elementos. Grupo 1, integrado por dos elementos. Un elemento son aquellos documentos que provienen del extranjero que han sido extendidos por funcionario o empleado público extranjero. Ejemplo, una certificación de matrimonio de un guatemalteco o de guatemaltecos en el extranjero, viene la certificación, pues va a ser extendida por un funcionario, sea el secretario, sea el registrador, el encargado del registro civil, quien va a certificar ese documento y va a venir el documento a Guatemala. Entonces estamos ante un documento que ha sido extendido en el extranjero por un funcionario o por un empleado público del lugar de donde viene el documento. Nosotros hemos visto con mucha tristeza guatemaltecos que fallecen, ya sea en el camino o fallecen en el lugar, en el extranjero, y entonces esas certificaciones de defunción que extienden empleados o funcionarios públicos extranjeros vienen a Guatemala para poder inscribir la defunción de la persona. De la misma manera hay contratos, hay negocios jurídicos que se otorgan en el extranjero para que vengan a surtir efectos en Guatemala. Muchos de ellos son los mandatos o los poderes. Las personas que están en el extranjero, guatemaltecas, necesitan que alguien las represente acá en Guatemala y como consecuencia de ello van a otorgar un mandato, van a otorgar un poder, y aquí vendría el otro elemento de los documentos del grupo 1 con un notario extranjero. Entonces tenemos los dos grupos, los dos elementos, porque el grupo es grupo 1, los dos elementos, el elemento de documento extendido por funcionario o empleado público extranjero o por notario extranjero. El notario puede ser del sistema latino, puede ser del sistema sajón, pero es un notario extranjero. Esos documentos que ellos autorizan para que vengan a Guatemala y surtan efectos tienen que cumplir con determinados requisitos o con determinado procedimiento. Entonces ahí tenemos ya el grupo número 1. En el grupo número 2, vamos a verlo acá. En el grupo número 2, vamos a poner aquí, vamos a recorrer esto para encontrar el grupo número 2. Aquí está. El grupo número 2 va a estar integrado por aquellos documentos que vienen del extranjero, aquellos documentos que vienen del extranjero, pero que son autorizados por notario guatemalteco, o por cónsul o agente diplomático guatemalteco que representa a Guatemala en el extranjero y que es notario. Este es un requisito muy elemental en este caso.
Entonces vamos a tener que el grupo número 2 está integrado por documentos que vienen del extranjero, que son extendidos por funcionario, perdón, por cónsul o agente diplomático que representa a Guatemala en el extranjero y que son notarios, requisito, cónsul o agente diplomático. Veamos esto. Acordémonos que quienes perciben sueldo del Estado no pueden ejercer el notariado. El cónsul o agente diplomático percibe sueldo del Estado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero por aquel principio que se llama principio de comitas gentium, los cónsules, cuando sean notarios en el extranjero, pueden autorizar actos o contratos que surtan efectos en Guatemala. Si son ingenieros, médicos, arquitectos, psicólogos, no pueden. Ellos tienen una fe pública administrativa, pero no pueden autorizar negocios jurídicos, no pueden autorizar contratos. Entonces ahí tenemos los dos grupos. El grupo 1, integrado por extranjeros, notario extranjero, funcionario o empleado público extranjero. El grupo número 2, integrado por guatemaltecos, cónsul o agente diplomático guatemalteco o notario guatemalteco. Tal vez alguien me hace favor de leer el artículo 10 del Código de Notariado, por favor. Artículo 10, por favor. Gracias, José. Gracias, licenciado. Artículo 10. El protocolo de los ciudadanos del gobierno, lo de los agentes diplomáticos y consulares y el testimonio e índices respectivos se extenderán en papel simple, sin perjuicio del impuesto fiscal correspondiente. Muy bien. Gracias, José. Sí, gracias. Entonces ahí tenemos el fundamento jurídico que los cónsules o agentes diplomáticos en el extranjero pueden autorizar actos o contratos en papel simple. Ya no hay papel de lino, hay papel simple. Y entonces vamos a encontrar que cuando los cónsules o agentes diplomáticos sean notarios, están facultados para... ¿Qué pueden autorizar? ¿Qué puede autorizar un notario guatemalteco, ya sea cónsul o sea un notario, que lo llamaron, lo contrataron para ir al extranjero a autorizar un instrumento público, o que andaba, pues salió de vacaciones al extranjero o algún viaje que tenía al extranjero y de repente alguien lo solicita para que autorice un instrumento público? ¿Qué instrumentos públicos puede autorizar en el extranjero? Pues puede autorizar escrituras públicas, puede autorizar puede autorizar actas notariales, porque la ley se lo permite. Le voy a pedir favor a, vamos a ver, por nombre, porque vamos a ver, Claudia, ¿qué es su apellido? Manhan. ¿Así es? Buenas tardes, Manhan. Ah, Manhan. Bien, perdón, disculpe. No se preocupe. ¿Su ley de organismo judicial? Muy bien. ¿Cuál artículo? 43, por favor. Muy bien. Ahorita se lo leo. Dice: actuación notarial en el extranjero. Sí. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo, podrán autorizar los notarios guatemaltecos, y todos lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueron protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta ley. Muy bien, gracias, Claudia. Ahí tenemos el grupo 2, los cónsules y agentes diplomáticos. También podrán autorizar los notarios guatemaltecos,
Se refiere a los notarios que no tenemos ningún sueldo del Estado, que no somos de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que estamos en el extranjero por alguna circunstancia. ¿Qué requisito debemos de cumplir? Bueno, en el artículo 27 del Código de Notariado se determina que cuando vamos a ausentarnos del territorio nacional, es decir, que vamos a salir del territorio nacional, debemos de remitir un aviso al director del Archivo General de Protocolos, indicándole cuánto tiempo vamos a estar afuera del territorio, a quién le vamos a dejar el protocolo encargado, porque acordémonos que el protocolo no puede salir del territorio nacional. No puede salir porque no es del notario, es del Estado. Artículo 30 de la Constitución Política de la República y artículo 19 del Código de Notariado. El notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación. Entonces, el protocolo no puede salir del territorio nacional, pero tenemos que dejarlo con otro notario, por el principio de publicidad. Porque si alguien quiere información, se recuerdan de las fases del principio de publicidad que vimos en el semestre pasado, la fase de consulta, la fase de copias, está en el 73 del Código de Notariado la fase de copias y en el 22 del Código de Notariado la fase de consulta. Entonces vemos de que si alguien desea ejercer su derecho de petición con base al artículo 28 de la Constitución Política de la República y necesita una copia, necesita un testimonio, necesita información, va a haber un notario encargado de poder proporcionar esos requerimientos. Por eso es que el protocolo no puede salir del territorio nacional. Bien, entonces debemos de cumplir ese aviso. Ahí en el artículo 43 que nos hizo favor Claudia de leer, encontramos las dos circunstancias. Los cónsules o agentes diplomáticos cuando sean notarios. Si tienen su código, subrayen, cuando sean notarios. Podrán autorizar hechos o circunstancias. Cuando se refiere a hechos, se refiere a circunstancias, se está refiriendo a actas notariales, pero también puede autorizar actos o contratos. Y cuando se refiere a actos o contratos, se está refiriendo a escrituras públicas. Entonces vemos que podemos autorizar actas notariales, podemos autorizar escrituras públicas en el extranjero, pero lo vamos a hacer en papel simple, ya no lo vamos a hacer en papel de protocolo, porque el protocolo está en Guatemala. Entonces ahí tenemos ese grupo número 2. Cuando el notario guatemalteco autoriza un acto o contrato en el extranjero, pues ya ha cumplido los requisitos que hemos mencionado, envía el documento a Guatemala. Ese documento debe de protocolizarse. Como se ha protocolizado el documento, hay que pagar el impuesto. Hay que pagar el impuesto en el documento original. Eso lo vamos a ver con base al artículo 38 de la ley del organismo judicial. A ver si alguien nos hace favor. A ver, Diego García. Dígame, licenciado. 38, por favor, de la ley del organismo judicial. Estamos bien. Diego. Perdón, tenía muteado y estaba hablando. Artículo 38, protocolización. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que proceda a inscribirlos en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante el notario y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en el papel sellado del menor valor, dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Al revisar los protocolos notariales, el director del Archivo General de Protocolos hará constar en el acta respectiva si en los documentos protocolizados se han cubierto los impuestos legales correspondientes. En caso que no hayan sido cubiertos, dará aviso a las oficinas fiscales para los efectos legales consiguientes.
Muy bien. Entonces vamos a ver ahí que ahí está regulado que cuando viene el documento del extranjero y lo ha autorizado un notario guatemalteco, hay que cubrir el impuesto en el documento original. Aquí hay que adherir los timbres, porque después lo vamos a protocolizar. Ya como ya sabemos qué es protocolizar, ya sabemos que hay documentos por disposición de la ley. Cuando vimos en las sesiones anteriores documentos que se protocolizan, vimos por disposición de la ley. Y uno de los ejemplos que me permití citarles era el artículo 38 de la ley del organismo judicial. Este es un documento que vamos a protocolizar por disposición de la ley, porque la ley lo regula en el artículo 38 de la ley del organismo judicial. Ya que hemos apagado el documento original, le hemos pegado los timbres fiscales al documento, lo vamos a protocolizar. Ese es el procedimiento cuando el notario es guatemalteco, ya sea porque es cónsul o agente diplomático, o porque es un notario que estaba de viaje, de vacaciones, o por alguna cuestión estaba fuera del territorio nacional, había remitido el aviso. Cuando vamos a ausentarnos del territorio nacional, tenemos que remitir un aviso al director del Archivo General de Protocolos, con base al artículo 27 del Código de Notariado. En ese aviso tenemos que indicar cuánto tiempo vamos a estar ausentes, a quién le dejamos el protocolo y cuáles son las direcciones o los correos o los números de teléfono donde pueden localizar al notario que se quedó encargado del protocolo. Esto por el principio de publicidad, porque no podemos vedar nosotros el principio de publicidad, porque es un principio que está regulado en la Constitución Política de la República. Bien, ahora vamos a retroceder un poco, porque vamos a... Licenciado, disculpe, no sé si está explicando, pero se le fue el audio. No lo estamos escuchando, solo estamos viendo su presentación. Tiene razón. Disculpe, tenía apagado el micrófono, disculpe. Bien, les decía que ahí tenemos un ejemplo de un documento que proviene del extranjero. Vamos a regresar entonces. Este es el documento que proviene del extranjero. Gracias por avisarme. Y tenemos las estampillas fiscales que ustedes ven en un costado.
es con el que se está pagando el impuesto con base al artículo 38. Se está pagando en el documento original, ahí se está adhiriendo los timbres, porque como son 2 quetzales, conforme el artículo 5, numeral 6 de la ley del timbre, me imagino que eso ha de ser un mandato especial, porque está pagando 2 quetzales de timbre fiscal. Ya que tenemos el documento, aquí tenemos la auténtica. Si ven ustedes la auténtica que hace la notaria, está la firma de la persona que está otorgando el documento, y luego viene la auténtica, donde está en idioma extranjero, solo se lee la fecha, septiembre del 2015, y el nombre de la notaria y el sello. Si vemos ahí, es una notaria sajón, y ahí en el sello se indica cuándo expira su comisión. Por supuesto que como es notaria sajona, pues viene redactado en idioma extranjero. Aquí vemos el documento, ya vimos que en el original se paga el impuesto, ahí está pagado el impuesto, ahí está la redacción del documento, la firma de la persona que está otorgando el mandato o el poder, y la firma de la notaria, que estamos encerrando ahí en un círculo amarillo. Esa es lo que le da la validez. Ya que tenemos la firma, a ver si nos aparece aquí, nos tiene que aparecer la firma del secretario de la corte, porque esa es la firma de la notaria. La notaria tiene que tener registrada la firma en la corte, que la corte es la que la autoriza. Cuando vimos el sistema sajón el semestre pasado, vimos que la corte autoriza al notario sajón y le da una autorización, y como consecuencia tiene registrada la firma en la corte. Entonces, esta firma de la notaria hay que llevarla a la corte para que legalicen la firma. Ya que está legalizada la firma, se lleva al consulado de Guatemala en el extranjero. Y el cónsul de Guatemala lo que va a hacer es esta boleta. Por medio de esta boleta está legalizando la firma del secretario que autorizó la auténtica del notario. Luego vamos a encontrar, como estaba en idioma, vean, como estaba en idioma extranjero el sello, vamos a encontrar la versión al idioma español. Aquí lo que estaba en inglés, en el documento tenemos que, muchas veces es que es solo el sello, pues aunque sea solo el sello está en inglés, tenemos que traducirlo al idioma oficial. Lamentablemente nuestro estimado traductor jurado, el licenciado Efraín Baecíos, pues desafortunadamente falleció. Y este es un recordatorio in memoria para él, porque fue un profesional, un abogado y notario muy probo, y aparte de eso era traductor jurado, y con él contratábamos nosotros los servicios de las traducciones juradas. Pero aquí tenemos la traducción jurada del documento que viene del extranjero. Ahí marcamos con amarillo para que nos resaltemos de que esta es la traducción jurada del documento. Y vamos a ver aquí después viene la protocolización. ¿Se recuerdan? Ya vimos la protocolización en el semestre, en la sesión anterior. Aquí está la protocolización. Este es el instrumento de protocolización, donde estamos haciendo constar en cuántas hojas está, qué clase de documento es, quién lo autorizó, en qué fecha lo autorizaron, de cuántas hojas está compuesto. Es decir que esta actuación la hace el notario por sí y ante sí. Aquí tenemos un diagrama. ¿Cuál es el procedimiento para poder legalizar el documento que viene del extranjero de un país que no es miembro de la Convención de La Haya? No es miembro, no ha ratificado o nunca estuvo para aprobar la Convención de La Haya. Y aquí tenemos el procedimiento. Esto es lo que se llama comúnmente pases de ley. Los pases de ley. Presentar el documento ante el secretario del Estado, me refiero al secretario de la Corte del Estado, donde se expidió el documento, para que autentiquen la firma del notario. ¿Qué es la firma del notario la que van a autenticar? En el numeral 2
tenemos que autenticar la firma del secretario de la Corte del Estado, ahí falta una palabra, la firma del secretario de la Corte del Estado por el Consulado de Guatemala. Eso es lo que va a evitar la apostilla. Ir hasta el lugar donde está el cónsul de Guatemala, que a veces son lugares muy lejanos por la distancia de los territorios. A veces hay lugares donde hay que viajar una semana completa para poder llegar al lugar donde está el cónsul que representa a Guatemala. En la numeral 3, autenticar la firma del cónsul en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto se lleva el documento con la firma del cónsul al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde van a autenticar la firma del cónsul. Luego, en numeral 4, si el documento viene en idioma extranjero, pues tenemos que vertirlo al idioma oficial. Eso ya lo vimos ahí, vimos la presentación, vimos la traducción jurada. En el numeral 6 ya procedemos a protocolizar el documento. Ya vino el documento del extranjero, ya cumplió con los requisitos, ahora lo vamos a protocolizar. Entonces, los pases de ley no son, como dicen, una cadena, no. Los pases de ley son actuaciones concatenadas para que un documento proveniente del extranjero surta efectos en Guatemala. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Voy a hacer un paréntesis porque en la sección anterior, convenimos en que vamos a hacer un repaso antes del examen. Será unos 2 días antes del examen. Y aparte de eso me dijeron que el lunes hay elecciones en la facultad y entonces creo que no vamos a poder tener clases presenciales porque hay elecciones, las aulas van a estar ocupadas o los edificios van a estar concurridos por los estudiantes que van a ir a votar. El viernes sí es feriado porque hay feria. El viernes 15 de agosto va a haber descanso por el feriado y entonces tampoco vamos a recibir clases el viernes 15. Será hasta el 18, el lunes 18, para poder continuar de manera virtual, porque ya nos tocaría otra semana verdaderamente virtual, para que podamos concluir con los temas del programa. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Sí, Gabriel. Escucho. Estamos bien ahí, no hay dudas, no hay comentarios, no hay observaciones. Licenciado, disculpe, yo tenía una duda. ¿Sí? Pues, mira que a mí me surge la curiosidad de saber quiénes pueden ser traductores jurados o cómo es el proceso para saber que es un traductor jurado, porque me imagino que no cualquier persona puede leerlo. Bueno, el requisito es primero que hable, que escriba el idioma extranjero y el idioma oficial de Guatemala. Pues puede ser cualquier idioma. Segundo, que inicie diligencias voluntarias de autorización para ser traductor, para obtener la autorización de traductor jurado ante un juzgado de primera instancia civil. Se inician las diligencias voluntarias para que el juez autorice. Este expediente tiene 2 fases, una fase judicial y una fase administrativa. En la fase judicial, la persona acredita que habla y entiende el español, así lo dice la Constitución de Guatemala, y un idioma extranjero, puede ser francés, alemán, inglés, portugués, cualquier idioma extranjero. Tiene que acreditar con documentos que habla y entiende ambos idiomas, el extranjero y el oficial de Guatemala. Tiene que proponer la declaración de testigos para que lleguen ante el juez a declarar que conocen a la persona, que habla uno o varios idiomas
y que necesita la autorización para ser traductor jurado. Ya que el juez ha recibido todos los documentos necesarios, títulos, certificados, declaración de testigos, en ese expediente, lo remite al Ministerio de Educación. Lo remite al Ministerio de Educación para que le señalen día y hora para la fase administrativa, para el examen correspondiente. Le van a practicar un examen que empieza a eso de las 7 de la mañana y termina a las 7 de la tarde, porque hacen un examen verbal, o sea, oral, hacen un examen escrito, hacen un examen de aspectos jurídicos y tecnicismos jurídicos, y entonces por eso el examen es bastante extenso. Ya que ha aprobado las evaluaciones, pues le dan una constancia que lo acredite como traductor jurado. Ese es, a grandes rasgos, el procedimiento a seguir. Muchas gracias, licenciado. Y viera que tenía otra duda, pero esto tiene que ver con respecto al parcial que se acerca. Como usted dijo, la próxima semana no vamos a tener 2 clases. Sí. Y justamente el día de hoy mencionó que este tema que estamos viendo es para el segundo parcial. Sí, este ya no es para el primero. En ese sentido, el primer examen parcial sería el punto 1, 2, 3 y 4 del programa. Así es, 4, sí. Muy bien, gracias, licenciado. Licenciado, una duda. Entonces el repaso sería el lunes 18. Ya tenemos fecha de examen, no me han notificado fecha de examen. Gabriel. No, le digo, no nos han... ¿Me escucha ahí? Sí, ahí sí le escucho. Solo preguntándole, Lee, con respecto a los correos que usted indicó que envió, fíjese que no tengo correos de su asignatura conmigo, solo un señor Juan Carlos López que mandó un enlace de derecho notarial, y de ahí no tengo nada. No sé cómo, si usted va a poner todo en el Classroom, lo que ya había por correo, o cómo le hacemos. Pues, búsquelo en el spam, porque yo tomé su correo, los correos de que yo les envié el material, lo tomé de la nómina que me mandó a mí Control Académico. Control Académico manda una nómina donde está su nombre, su carnet, su número de teléfono, está su correo electrónico, y de ahí tomé yo la dirección y les mandé a todos. Ahí está, alguien está diciendo que sí le llegaron los documentos. Yo le pido favor que los busque usted en el... Es que fíjese que sí me llegó un correo suyo de Juan Carlos López Pacheco. Sí. Que es un correo que dice el enlace de derecho notarial, el de hoy. Ese es de hoy. Ajá. Ese es de hoy. Pero anterior a esto no me llegó nada, fíjese. Solo que usted haya reportado un correo diferente al que tiene en el Classroom. No, porque solo ese tengo. Yo el correo lo tomé de la nómina de la lista que me envía Control Académico. Ok. Y hasta ahorita, en las 2 secciones, hasta ahorita usted es el único que me dice que lo ha recibido. No tenga pena, Lick. Ahorita vamos a buscar. Busque en el spam, o alguien más se lo puede remitir. Muchas gracias, le agradezco mucho. De acuerdo, Gabriel. Bien. Entonces estábamos en el tema de los documentos que vienen del extranjero, y habíamos visto el caso del grupo número 1, que está integrado por documentos que vienen extendidos por extranjeros, ya sea un registrador civil extranjero, por ejemplo puede ser el registrador civil de la ciudad de San Salvador, o puede ser el registrador civil de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es decir, yo lo que quiero es explicar que ese funcionario puede ser un funcionario que extienda algún documento que va a surtir efectos en Guatemala. Aquí a Guatemala vienen certificados de matrimonio,
de guatemaltecos o de un guatemalteco o una guatemalteca que contrajo matrimonio en el extranjero. Viene el certificado de matrimonio para que se inscriba aquí también. Viene el certificado de defunción, lamentablemente con nacionales que fallecen en el camino o en el lugar extranjero. Vienen también contratos como mandatos, poderes, compraventas de inmueble. Vienen también donaciones entre vivos. Esos contratos son los que con mayor frecuencia vienen del extranjero. Al notario guatemalteco lo pueden contratar también, pero ese va a ser otro tema que vamos a ver. Ahorita estamos viendo funcionarios extranjeros. El notario extranjero, sea de tipo sajón o de tipo latino, va a extender el documento en el extranjero y lo va a mandar a Guatemala para que surta efectos en Guatemala. Pero debe de surgir un procedimiento que se llama, bueno, aquí hay dos procedimientos. Si del país donde viene el documento es signatario de la Convención de la Haya, pues va a aplicarse el tema de la apostilla. El tema de la apostilla va a ser un documento que hace poco entró en vigencia en el 2016 y vamos a tener ahí el tema de la apostilla. Ahí tenemos en la presentación legalización o apostilla. Cuando el país de donde viene el documento y el país a donde va el documento son signatarios de la Convención de la Haya, tiene validez la apostilla. Cuando el país de donde viene o el país a donde va no es signatario de la Convención de la Haya, de la apostilla, tiene que seguir un procedimiento que se llama pases de ley. Se llama pases de ley. Los pases de ley son un conjunto de actuaciones concatenadas que debe de cumplir un documento que viene del extranjero para surtir efectos en Guatemala. Esos son los pases de ley. Y vamos a encontrar, aquí tenemos un ejemplo. Es un documento redactado por una notaria extranjera, la notaria de Texas. Ese es el documento original. Y si vemos, tienen unas estampillas ahí a un costado. Cada estampilla tiene un valor de 50 centavos, lo que hace un total de 2 quetzales. ¿Qué contrato paga 2 quetzales de timbre fiscal? Bueno, pues de conformidad con el artículo 5, numeral 6 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, lo que va a pagar timbre fiscal desde 2 quetzales va a ser el mandato especial. Mandato especial. Cuando se trata de un mandato general, va a cubrir 10 quetzales de timbre fiscal. Entonces ahí tenemos el ejemplo cómo se cubre en el documento original el impuesto a que está afecto el negocio jurídico. Ahí tenemos el documento, hacemos ahí un subrayado indicando que la notaria es de Texas, es decir, es una notaria extranjera, y vamos a ver acá la auténtica. Ahí tenemos la auténtica, muy diferente a la auténtica que nosotros autorizamos. Veamos que está en idioma extranjero. El sello de la notaria tiene un signo notarial. Acuérdense que el antecedente del sello en la evolución histórica del derecho notarial es el signo notarial. Ahí el sello todavía mantiene esa reminiscencia del signo notarial y ahí está una estrella como signo notarial. Ya que tenemos esto, la notaria está legalizando la firma con que se suscribió el documento que venía del extranjero. Ya que viene esto, lo llevamos al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde van a legalizar la firma del notario extranjero. Aquí tenemos la traducción. Lo que se miraba muy pequeño, en un espacio muy reducido, que estaba en idioma extranjero, aquí tenemos la traducción del idioma extranjero al idioma oficial. Y por último tenemos la protocolización. Ustedes ya saben que protocolar o protocolizar es intercalar en el registro notarial un documento público o privado, es decir, introducir en el protocolo un documento público o privado para que surta efectos en Guatemala. Entonces tenemos ahí ese elemento, ya que el notario viene.
Y a esos son los pases de ley. Es un conjunto concatenado de actuaciones por medio de la cual se cumplen los requisitos para que un documento que viene del extranjero surta efectos en Guatemala. Bien, no sé si hay dudas, comentarios, preguntas. Gabriel tiene levantada la mano, no sé si la dejó levantada o va a hacer alguna pregunta. No hay dudas. Se había quedado levantada la mano, licenciado. Buenas tardes, Lick. Yo sí tengo una duda. Quizás claro. ya la dijo, pero prefiero preguntar y no quedarme con la duda. Eso es importante. Con relación al examen, va a venir parte práctica, porque entiendo que en alguna parte del curso va a haber parte práctica, pero ahorita solo entran las teorías que hemos visto. No, vamos a hacer práctica, yo les voy a estar mandando por esta vía del Classroom. Ya tenemos esa ventaja, es que no nos activaron nuestro correo institucional. Tuve que usar mi correo personal porque no se pudo, el institucional que teníamos, no sé por qué motivo, no lo pudieron activar. Pero lo importante es que ya por esta vía les voy a estar enviando yo casos para que ustedes puedan resolverlos. Sin perjuicio de que por esta misma vía pueden ustedes plantear sus preguntas o sus dudas, sus inquietudes, o el día de que tengamos el repaso previo al examen. El repaso lo hacemos comúnmente 2 días antes del examen, porque así ustedes no interrumpen sus exámenes de los otros cursos. Muy bien, o sea que sí vamos a tener que elaborar en hojas, digamos, simulacro de papel. Las hojas que les distribuimos en la última sesión presencial, ya tenemos las hojas, mandamos a imprimir 1000 hojas con líneas, con las características de nombre, sección, número de carnet, para que ustedes puedan redactar en esas hojas. Como les decía, les entregamos una, se las vamos a devolver, ese es el protocolo que ustedes tienen. Bueno, está bien, licenciado. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien. Licenciado, es que yo tenía una duda. Sí, José. Verá que me surgió esta duda de estos documentos, la auténtica de firma, la legalización y la traducción jurada, y sí, esta última presentación de la traducción, ¿va intercalado en el protocolo o van como atestados? No, va intercalado. Es protocolización. Va intercalado en el protocolo. Ahí tiene un ejemplo en la presentación. Ahí tenemos el instrumento de protocolización. Muy bien. Gracias, licenciado. Esa era mi duda. ¿Alguien quiere incorporarse todavía? Licenciado. Sí, escucho, Eric. Licenciado, disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba el proceso cuando no se podía hacer apostasía porque no estaban en la convención de la AE? Se llama pases de ley y el otro se llama apostilla. Y lo vamos a tratar de presentar para que quede claro. Ahí está. La legalización o apostilla. Eso es cuando los países donde se va a remitir el documento son signatarios de la Convención de la Haya. Cuando el documento va a un país que no es signatario, entonces se aplica los pases de ley. Están regulados en el artículo 38 de la ley del organismo judicial. La apostilla está regulada en el decreto número 1/2016 del Congreso de la República. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, algún comentario, alguna observación. Licenciado, disculpe, ¿cuándo enviaría usted los casos para empezarlos a resolver? Muy bien, ya están inquietos con los casos, ¿verdad? Muy bien. Pues mire, como no vamos a tener clases el lunes porque hay elecciones en la facultad, y yo me imagino que van a estar ocupados los edificios, en la otra sección me hicieron esa observación, aunque yo voy a comunicarme con el coordinador.
Me imagino que el 90% que no vamos a tener clase presencial el lunes. El día viernes es feriado, ahí sí es feriado porque es la feria del municipio de Guatemala. Entonces tampoco vamos a tener sesión presencial, nos vamos a perder las sesiones presenciales. En esas fechas, en lugar de las sesiones presenciales, les vamos a enviar los casos que les vamos a mandar de 3 en 3 o unos 5 para que ustedes vayan redactando. Y el licenciado Rudy me hizo favor él le tomó una foto a lo que hicimos en la pizarra y yo se los voy a volver a mandar por esta vía para las las representaciones. Y hay una hoja, yo espero que hayan recibido esa hoja, donde hay unos ejemplos de cómo se acreditan las representaciones en distintos casos. ¿Usted recibió la hoja, Claudia? ¿En su correo? Fíjese que lo que yo recibí fue unos artículos de la ley del timbre, sí. Que yo tengo un correo que viene de parte de Juan Carlos López Pacheco, es representaciones, es un cuadrito donde dice representación voluntaria, legal. Sí, eso es justamente. Ahí están los fundamentos jurídicos. Sí. Bueno. Y la hojita para simulacro de protocolo, ¿usted la entregó en físico? Sí, el día de la última sesión presencial. Sí, es que yo no pude estar presente, por eso tenía esa como laguna ahí, ¿verdad? Pero sí. Voy a pedir copia a un compañero. Ajá. Bueno, lo que pasa es que nosotros las vamos a devolver, las íbamos a devolver el lunes, pero como no hay actividad, entonces las vamos a devolver hasta la próxima sesión. Pero es que hicieron algo práctico, entonces. Sí, redactamos. Sí. Entonces yo no hice esa parte práctica porque no estuve. Pero entonces, sería bueno que pida ahí orientación, que fue lo que hicimos. Muy bien, está bien. Gracias, licenciado. De acuerdo. Bien, si no hay más dudas, comentarios, les deseo que tengan un buen fin de semana, pásenlo bien, cuídense y bueno, pues nos vemos en la próxima oportunidad. Ahí les estaré mandando los materiales. Gracias. Ahí vino el licenciado Sebastián también. Bienvenido, licenciado. Algo tarde, pero siempre presente. Buenas tardes, feliz fin de semana. Gracias, feliz fin de semana. Feliz tarde, licenciado. Se cuida. Feliz tarde, licenciado. Feliz fin de semana. Igualmente.